este espacio, en la segunda parte de esta unidad, me interesa sobre todo la reacción, la actitud, la respuesta que un cristiano debe a semejantes frutos que la palabra nos regala. A todos estos efectos, yo puse 11, pero quizás hay más inclusive, que la palabra nos regala, tenemos que darle alguna respuesta y de alguna manera tener una actitud correcta, por decirlo así. Y entonces, podríamos resumirlo simplemente en tres maneras o modos de responderle a la palabra. Podríamos decir acoger la palabra, meditar la palabra y vivir la palabra. Pero a mí me gusta, dado que tenemos este espacio para ir profundizando un poco más, desentrañar estos 3 puntos que son la base, que son lo clásico, por decirlo así, y les voy a ofrecer muchos otros matices. Quizás a algunos les parezcan repetidos, pero son matices que podemos ir viendo en torno a la palabra desde el punto de vista del creyente. Entonces, empecemos el primero. Desear ardientemente la palabra como un recién nacido desea la leche. Miren qué fantástico. Este es uno de mis textos preferidos, una confesión. La palabra es la buena nueva que les fue anunciada. Rechacen, por tanto, toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidia y toda clase de maledicencias. Como niños recién nacidos, deseen ardientemente esa leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcan para la salvación, si es que han gustado, qué bueno es el Señor. La palabra es esa leche espiritual pura que deberíamos desearla, pero así, como un niño recién nacido. Y ustedes saben que este verbo, desear ardientemente, es el mismo que se usa en el Salmo 42. ¿Se acuerdan de ese salmo que se atribuye a la sierva? Como la sierva anhela corrientes de agua pura, así mi alma tiene sed, y eso quiere decir ardientemente te busca, Dios vivo. Bueno, con esta fuerza instintiva, casi animal, pero también con lo imprescindible que es la leche para un recién nacido que solo se alimenta de ella, así debería ser la palabra para nuestra vida. Desearla con instinto animal, pero desearla y sin sustituirla por nada, porque con ella alcanza, como la leche de la mamá para un bebé recién nacido. Segundo, acoger la palabra como don. Eh, Esto me pareció muy importante, lo dice el Papa en repetidas oportunidades, eh, y que, por supuesto, lo dice primero Santiago, capítulo 1, 19, 21, tengámoslo presente, hermanos míos queridos, desechen toda inmundicia y abundancia de mal y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Fíjense que los dos textos que hemos compartido hablan de deshacerse primero de la inmundicia, la abundancia de mal, el pecado, la maledicencia. En la medida que vayamos, por decirlo gráficamente, sacando cascotes de nuestro corazón, más lugar le hacemos y le dejamos a la palabra. Miren cómo dice la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, toda palabra en la Escritura es primero don antes que exigencia. ¿Cuántas veces vamos a leer el texto y nos preguntamos qué tengo que hacer? ¿Y cuántas menos veces disfrutamos de la palabra que nos regala el Señor como don? Y a veces la pregunta ¿qué tengo que hacer? No es la primera que hay que hacerle al texto, sino gracias por esta palabra, por este regalo que hoy viene a mi encuentro, que hoy quiere alimentarme. Y entonces acogerla primero como don me parece que es una gran clave de lectura a la hora de acercarnos al texto. Tercero, escuchar la palabra como discípulo.
es decir, no de cualquier manera. La palabra siempre está destinada a nosotros para iluminar nuestra oración, para iluminar nuestra vida. Tenemos que tener cuidado de no dejarla caer. A veces leemos el texto y estamos pensando en quién sabe qué. Y bueno, eh, escucharla como discípulo es hacerlo del profeta. En los Cánticos del Siervo, el texto de Isaías 50, cada mañana despierta mi oído para escuchar como discípulo. Qué buena imagen. Dame, Señor, oído de discípulo. Que podamos pedirle cada mañana, dame un oído de discípulo para escuchar en este día tu voz, tu palabra, tus instrucciones. Eh, este pedido se concreta, miren cómo la oración de San Benito le dice él a sus dirigidos espiritualmente: abiertos nuestros ojos a la luz divina, escuchemos con oído atento y lleno de estupor la voz divina que cada día se nos dirige y grita: si escuchas hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Es incompatible el pretender escuchar la voz y endurecer el corazón, estar cerrados, estar enojados, estar como bajo 7 candados. No se puede así escuchar la voz de Dios. Por eso hay que aprender a pedirle al Señor un oído de discípulo que ablande nuestro corazón. Eh, y también Juan Pablo II, eh, en la Nuovo Millennium Ineunte, dice: es necesario que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital, en particular en la antigua y siempre válida tradición de la Lección Divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. Escuchar entonces esa palabra, una posibilidad es mediante el método de la Lección Divina. El número 4, se abre a la palabra con amor. El cristiano, el creyente, el hombre que busca escuchar a Dios debe hacerlo abierto con amor. Esta es una clave interesante. En la Evangelii Gaudium dice el Papa: hay que dejar de lado cualquier actividad o preocupación que nos domine para entrar en el ámbito de serena atención. Y este ámbito de serena atención es lo que me hace abrir a la palabra, pero dejando de lado tantas preocupaciones que uno a veces tiene, ¿no? Fíjense que abrirse a escuchar el texto, lo que el texto tiene para decirnos, requiere mucho amor, porque no se trata de un indagar el texto intelectualmente solamente, sino hacerlo vitalmente, afectivamente, desde el corazón. Uno dice, siempre el Papa, solo le dedica un tiempo gratuito y sin prisa a las cosas o a las personas que ama. Y aquí se trata de amar a Dios que ha querido hablar. Díganme si no es verdad que eh, los nietos, por ejemplo, cuando van a visitar a los abuelos, no sienten la gratuidad del amor. Y digo los nietos y los abuelos porque por ahí papá, mamá están tan atareados con tantas cosas en el quehacer de la vida que no tienen tanto tiempo de gratuidad como tienen los abuelos. Y entonces a los nietos les encanta ir a la casa de los abuelos, porque es como más explícita la gratuidad en ese contexto. No estoy diciendo que los padres no lo amen gratuitamente, sino que se dedican con más tiempo quien lo tenga al tiempo, y eso para mí son sobre todo los abuelos. Ese enamoramiento nos lleva a detenernos el tiempo que sea necesario. Qué gran frase Evangelii Gaudium 146, con una actitud de escucha discipular, el tiempo que sea necesario. No se puede ir a la palabra para que en 5 minutos yo pretenda entender el texto, hacer una lección, estudiar. Eh, Esto ya nos va creando un precedente, ¿no? Este tiempo que le dediquemos al Señor en este estudio, pero también en este interiorizarnos en la palabra afectivamente, tiene que ser gratuito.
gratuito en nuestra actitud. Y por eso el amor se define gratuito, porque ¿saben qué pasa? Si no es gratuito, el amor se transforma en prostitución. Si empezamos a canjear y a pagar lo que es gratuito, pues estamos en el ámbito de la prostitución. Los gestos son los mismos, pero la paga marca la diferencia. Así que nos adentremos con esta actitud en este estudio que queremos hacer juntos. 5. Lee la palabra con frecuencia. Con vehemencia, el Concilio Vaticano II, Dei Verbum 25, exhorta a todos los creyentes a que aprendan el sublime conocimiento de Cristo con la lectura frecuente de las divinas escrituras, porque el desconocimiento de las escrituras es desconocimiento de Cristo. Lléguense pues gustosamente al mismo texto sagrado, ya por la sagrada liturgia, ya por la lectura espiritual o por otros medios. La lectura frecuente de las escrituras es la clave. También Benedicto decía en un mensaje, la asidua lectura de la Sagrada Escritura acompañada de la oración realiza este íntimo coloquio en el que leyendo se escucha a Dios que habla y orando se le responde con confiada apertura de corazón. Leyendo se escucha al Dios que habla. Así que leer la palabra es escuchar al Dios que habla. 6. Medita la palabra. Meditar la palabra es como les decía en este esquema básico, el segundo momento, ¿no? La lectura, escribe Guigo, el monje, ofrece a la boca un alimento sustancioso. La meditación lo mastica y lo tritura, lo encarna, en la manera que vamos meditando, que vamos viendo qué me dice el texto, y por eso es tan importante la lección divina, que acompañe el estudio del texto, que es lo que vamos a proponer en esta diplomatura. Cuando la palabra es meditada, recién entonces se convierte verdaderamente en alimento, en la sustancia de nuestra alma, en aquello que informa los pensamientos, plasma el lenguaje, determina las acciones y crea el hombre espiritual. Todo cuando la palabra es meditada. ¿Quién es el ejemplo perfecto? Dice Lucas 2, en los versículos 19 y 51, María guardaba todas estas cosas, el término griego remá, que significa palabras y acontecimientos, eso guardaba, pero dice rumiándolas en su corazón. No solo las guardaba como un recuerdo, como una serie de anécdotas que iban sucediendo en la vida de ella y de su hijo, las meditaba, las rumiaba, las volvía una y otra vez para encontrarle su sentido más profundo, su sentido salvífico. Es necesario rumiarla la palabra, no solamente leerla. 7. Conserva la palabra con corazón recto. Y acá tenemos una imagen, la imagen de la semilla que cae en buena tierra, son los que después de haber oído, acuérdense de los diferentes terrenos, las diferentes posibilidades, que muchas veces hasta nosotros caemos en leer y distraernos y entonces los pájaros del cielo se llevan lo que hemos leído, o leer y estar cerrados como tierra rocosa. Bueno, el último es el terreno apto para que la palabra dé fruto. Y dice Lucas, la palabra, la semilla, que es la palabra, ¿no? Cae en buena tierra y son los que después de haber oído conservan la palabra con corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Corazón bueno y recto y dan fruto con perseverancia. Qué importante esto de ir conservando y meditando y rumiando y guardando con un corazón noble, con corazón abierto. El 8 respeta y venera la palabra como la Eucaristía. Y acá me parece que hay que ya superar esa dicotomía de que la palabra es más o es menos que la Eucaristía. Son dos mesas a las que nos invita el Señor y entonces tenemos que volver
porque hemos perdido un poco algunos a venerar la palabra. Lo dice Nehemías 8, 5, 6. Fíjense, dice que Esdras abrió el libro a los ojos de todo el pueblo, y al abrirlo, cuando habían encontrado el rollo en la época de Josías, ¿se acuerdan? El pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo, se puso de pie, una actitud de veneración, de respeto. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén. E inclinándose, se postraron ante el Señor, rostro en tierra. Eh, Esto me parece muy importante en este contexto de recordar las palabras de Orígenes, que después las asume Agustín, que las asume el Papa en sus documentos, en la Verbum Domini, en la Evangelii Gaudium. Cuando recibís el cuerpo del Señor, lo conserváis con todo cuidado y toda veneración, decía Orígenes a los cristianos de su tiempo, para que ni una partícula caiga al suelo y nada se pierda del don consagrado. Si por conservar su cuerpo sois tan cuidadosos, sois tan cautos, y es justo que así sea, sabed que descuidar la palabra de Dios no es culpa menor que descuidar su cuerpo. Descuidar la palabra no es menor que descuidar su cuerpo. Y con esa veneración y con ese estupor que tratamos de que no se nos caiga ni una partícula del cuerpo de Cristo al piso, tampoco deberíamos hacer que se caiga ni una palabra de Dios en vano en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra historia. Evangelii Nunciandi número 78 dice, nos ponen en nuestro lugar respecto a la palabra, que si bien es este de venerar y de respetar, lo dice con otras palabras. No somos ni los dueños ni los árbitros, sino depositarios, heraldos, servidores. Estamos al servicio de la palabra, siempre debajo de ella, nunca por delante. Nunca me la sé toda, nunca creer que ya está, este texto ya está, ya lo estudié, siempre al servicio, siempre buscando esa otra palabra que el Señor tiene para sanarnos, para alimentarnos, para hacernos crecer. Degusta el buen cristiano frente a la palabra, la degusta como un profeta. Dice Ezequiel, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Miren, antes de hablar, antes de emitir sonido, come el rollo, le dice Dios al profeta, aliméntate de la palabra. Yo abrí mi boca y él me hizo comer el rollo. Una imagen hermosa, ¿no? Para decir que interiorizó, se metió adentro la palabra y me dijo: hijo de hombre, aliméntate, sáciate de este rollo que yo te doy. Lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Eh, en esta línea, el número 10 que yo encuentro como respuesta a la palabra es devora. No solo come, devora la palabra con gozo de corazón. Entonces, este que primer profeta que inaugura esta imagen es Jeremías. Se presentaban tus palabras y yo las devoraba. Un verbo, perdón, que es típico de los animales, devorar, hasta hacerse uno con el alimento. Era la palabra para mí gozo y alegría de corazón, porque se me llamaba por tu nombre, Señor, Dios de los ejércitos. Se me llamaba por tu nombre. Qué hermoso esta imagen que nos regala Jeremías. Y la voz del cielo, dice Apocalipsis. Fíjense, pasamos a otro texto también, género literario profético, el Apocalipsis. Y la voz del cielo que yo había oído me dijo: vete, toma el librito que está abierto en la mano del ángel y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Toma el librito de la mano del ángel y tomé y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Devorar el librito, devorar la palabra,
que no quede nada fuera de nosotros, que la desmenucemos tanto que la podamos digerir totalmente. El 11, abraza la palabra. El creyente, el cristiano, abraza la palabra, lo dice Primera Tesalonicenses, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañadas de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Ya saben cómo procedimos cuando estuvimos allí al servicio de ustedes, y ustedes a su vez imitaron nuestro ejemplo y el del Señor. Abrazaron la palabra en medio de muchas dificultades, con la alegría que da el Espíritu Santo. ¿Cómo no eh, decir cada vez que tenemos una dificultad, un problema, una situación difícil, abrazar la palabra? Ella nos va a dar la fuerza para salir adelante, como a esta comunidad de los tesalonicenses que abrazó la palabra en medio de las dificultades y obtuvo la alegría serena, la alegría del Espíritu en ese momento. El número 12 nos compete. Estudia la palabra con sumo cuidado, buscando de dar culto a la verdad. Este efecto de la palabra, cuando uno se detiene a comprender cuál es el mensaje de un texto, estudia el texto, pero lo tiene que hacer, como dice el Papa en el Evangelii Gaudium, buscando de darle culto a la verdad, buscando no lo que a mí me gustaría que me diga o adaptando el texto a mis circunstancias, buscando darle culto a la verdad. Lo que el texto dice en sí mismo, eso es lo que tenemos que asumir y estudiar. Esta actitud de humilde y asombrada veneración de la palabra se expresa deteniéndonos a estudiarla. Estudiar es un acto de humildad. Estudiar la palabra es un acto de veneración, de respeto a la palabra, con sumo cuidado y con santo temor de manipularla. Ojalá siempre tengamos este santo temor de manipularla y eso nos lleve a estudiarla cada vez más y mejor. 13. Interpreta la palabra con paciencia. Para poder interpretar un texto hace falta paciencia. Y abandonar toda ansiedad, darle tiempo, interés, como decíamos, dedicación gratuita. Y miren con qué fuerza dice el Papa en la Evangelii Gaudium 146, no vale la pena dedicarse a leer un texto bíblico si uno quiere obtener resultados rápidos, fáciles o inmediatos. No te detenga a leer un texto si eso es lo que pretendes. Así que desde ya les voy diciendo, como hermana en la fe, como, eh, como amante de la palabra, pero también como directora de la diplomatura, dedíquenle tiempo, mucha paciencia al estudio de la palabra, porque eso ella se merece, con mucha humildad, con mucha reverencia, buscando de dar culto a la verdad. 14. Se dispone a que la palabra lo toque por dentro. El Papa, cuando estaba explicándoles en el texto del Evangelii Gaudium a los sacerdotes cómo dar las homilías, me parece que nos toca también a nosotros. No hay que esperar una enseñanza meramente intelectual o informativa de la palabra. Dios no se ha revelado ni nos habla para eso. Hay que acercarse con disponibilidad a dejarnos tocar por dentro, para que esa palabra transforme nuestra vida y disfrutemos de su amistad. Que transforme nuestra vida, dejarnos que nos transforme la palabra, es realmente un trabajo espiritual muy profundo y muy serio. Dios quiere hablarnos. Dios no se reveló para darnos a conocer, solamente darnos a conocer sus misterios, para que leyendo el texto sepamos cómo es Dios. No solo para eso, Dios nos habla para invitarnos a su amistad y por eso desde el principio crea esta relación de alianza con su pueblo y con tantos personajes de la historia de salvación. Y para eso los libera de la esclavitud y para eso se abaja, se anonada hasta encarnarse, para invitarnos a su amistad,
para revelarnos su propia intimidad, para que aprendamos a confiar en Él, para exhortarnos a la conversión, para estimularnos a vivir mejor. Y entonces cuando vamos a la palabra, sabiendo a qué vamos, es mucho más productivo, más fructífero. 15. Adquiere familiaridad. El creyente que va a la palabra una y otra vez, adquiere familiaridad con ella. La gente, le decía el Evangelii Nunciandi 76, el Papa en el texto, a la gente está esperando escuchar testigos. A la gente ya no le interesa que hablemos de lo que alguien nos dijo. No, tenemos que ser testigos de lo que nosotros hemos visto y oído. De eso dar cuenta, de eso compartir y transmitir. Y por eso estudiar es una manera de ver y de oír lo que la palabra dice. También orar es una manera de ver y de oír. Y entonces, la gente prefiere escuchar testigos, tiene sed de autenticidad, exige a los evangelizadores, a ustedes, a mí, que nos estamos preparando para ser agentes de pastoral y que la palabra sea realmente nuestra espada afilada, a nosotros se nos exige ser testigos de la palabra. Y entonces los evangelizadores dicen que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y tratan familiarmente como si lo estuvieran viendo. Esta podría ser como nuestro objetivo en la diplomatura, ¿no? Que seamos evangelizadores que hablen de un Dios a quienes nosotros hemos conocido y que familiarmente, como si lo estuviéramos viendo, lo hemos encontrado en la palabra. El número 16 yo le puse así, poner por obra la palabra, que es lo mismo en este tercer momento, el último, de practicar la palabra. También hay muchos textos que nos hablan de esto. Pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, éste se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero oyéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese, practicándola, será feliz. ¿Cómo podemos ser felices? Y no solo leyendo y meditando, sino la felicidad se concreta cuando practicamos la palabra. Esa que ahora vamos a estudiar y que ahora vamos a orar, nos invita a que la practiquemos. Lo dice Santiago, pero no solamente. También lo dice el texto de Mateo, ¿se acuerdan? Con esa imagen, todo el que oiga mis palabras y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentos, soplaron los vientos, embistieron contra ella, pero no se cayó, porque estaba cimentado sobre la roca de la palabra. En cambio, todo el que oiga mis palabras y no la ponga en práctica será como un hombre insensato que edifica su casa sobre arena, pero cae la lluvia, vienen los torrentes, soplan los vientos, irrumpen contra ella y se cae. Y entonces una gran ruina. Qué triste sería que no solo nosotros leamos la palabra, meditemos la palabra, estudiemos la palabra y no la llevemos a la práctica. Qué triste sería que este tiempo realmente nos ayude a adentrarnos en este misterio que no alcanza con solo leer, con solo meditar, con solo estudiar. Hay que practicar. 16. Practica la palabra y nos asegura el Señor esta felicidad y además ser de las familias de Jesús. ¿Se acuerda el texto de Lucas 8:21? Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra y la practican. No solamente nos propone ser felices, ser fecundos, no caernos cuando vienen las tempestades, sino que también
la familiaridad con Jesús, el ser su hermano, su hermana, parte de su familia, de los cercanos. Ya lo decía San Gregorio Magno, la palabra de Dios se entiende verdaderamente cuando se practica. Dice, verdaderamente solo cuando se comienza a practicar. Ahí la entendemos. En ese contexto, ¿se acuerdan de disputa que estaba Jesús con los adversarios, que le estaban diciendo que era hijo del demonio? Una mujer atrevida, porque en aquel momento que una mujer levantara la voz y así como lo hizo a los gritos en medio de la multitud, le salió del alma, se ve. Levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús redobló la apuesta y le dijo, no, es feliz, dijo Jesús, más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Fíjense que pone más énfasis en la felicidad que da el escuchar y practicar la palabra que el haber sido hijo de María y haber sido amamantado por ella. También tenemos acá un testimonio de Cantalamessa que les propongo en el apunte. Dice que respecto a esto de practicar la palabra, un día, dice Cantalamessa, en ese mismo libro, Tu palabra me da vida, un día me di cuenta de que en la comunidad alguien había tomado por error un objeto que yo usaba. Me disponía a hacerlo notar y a pedir que me fuera devuelto, cuando por casualidad, aunque tal vez no fue verdaderamente casualidad, ¿no? Me topé con la palabra de Jesús que dice, a todo el que te pida, dale, y al que te tome de lo suyo, de lo tuyo, no se lo reclames. Dice Cantalamessa, comprendí que esta palabra no se aplicaba universalmente y en todos los casos. Ciertamente se estaba aplicando para mí y en aquel momento. Así que, aunque debo confesar que no salí muy airoso, entendí lo que era practicar la palabra. La palabra es directa y nos habla el corazón, pero también en la vida concreta con situaciones desde las más pequeñas hasta las más grandes. Bueno, quiero terminar con otra oración de San Agustín en este caso, que tiene que ver con la palabra en general, con la palabra de Dios. Dice San Agustín en sus confesiones, sean tus escrituras mis castas delicias. No me engañe yo en ellas, no engañe a nadie con ellas. Atiende a mi alma y óyela, que clama desde lo profundo. Concédeme tiempo para meditar sobre los secretos de tu palabra. Mira que tu voz es mi gozo. Tu voz es un deleite superior a cualquier otro. Dame lo que amo. No abandones a esta hierba sedienta. Que al llamar se me abran las interioridades de tu palabra. Lo pido por nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Amén. Muchas gracias.